Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener siempre a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la Cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión, no tienen Biblia, por favor sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno estar unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos a la palabra de Dios hoy en 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20. Y espero que bien alegres la lean conmigo. Dice así: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de Dios, de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios se cumplen. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios se cumple. Dice que todas las promesas de Dios se cumplen por medio de Cristo Jesús en nosotros. Nuestra fe puesta en Cristo nos garantiza que recibiremos las promesas de Dios. A través de la fe en el Señor Jesucristo llegan todas las promesas que ha hecho Dios. Todas son sí en Cristo. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, por fe le pertenecemos a Él, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Herederos de las promesas dadas por Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Pertenecemos al Señor Jesús, somos herederos de las promesas, de todas las promesas que ha hecho Dios, de las promesas dadas a Abraham y posteriormente a todos. Las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Por eso decimos amén para la gloria de Dios. Le he puesto por título la prédica: Dios promete y cumple. Dios promete y cumple. ¿Cómo podemos estar seguros de recibir las promesas? De que esa palabra se cumple en nosotros. ¿En qué nos afirmamos para decir amén a las promesas de Dios? Es decir, así es, así sea. Y es lo que me gustaría que ustedes y yo aprendiéramos hoy a través de la palabra de Dios, que siempre nos enseña con una claridad y con una precisión absoluta. Vayamos a Hebreos 11,
17, 19. Hebreos 11, 17, 19. Por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Abraham es considerado el padre de la fe. Y por medio de la fe en Cristo recibimos las promesas. Y estos versículos dicen que Abraham había recibido las promesas y que fue puesto a prueba y que ofreció a Isaac a pesar de que la promesa de la descendencia venía por medio de Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham creyó que Dios tenía poder incluso para resucitarlo. Se resucitara a Isaac si llegaba a sacrificarlo. Porque las promesas se cumplen. Lo que Dios ha prometido se cumplen. Estos versículos nos permiten darnos cuenta del cumplimiento de las promesas dadas por Dios. Nos enseñan muchas cosas. Entre otras, nos muestra que Dios quiere formar nuestro carácter para que estemos correctamente preparados para recibir la promesa. Y también nos muestra que no hay nada imposible para Dios. Si Dios había hecho la promesa, que era a través de Isaac, y le pedía que lo sacrificara, Él tenía el poder para resucitarlo, para hacer algo con Isaac nuevamente. Para Dios nada es imposible. Por eso podemos estar seguros que Dios promete y cumple. Y su palabra es verdad. Y si Él dice que todas las promesas son sí en Cristo, y que por eso decimos amén para glorificarlo, es porque se cumplen. Y se cumplen porque Dios es fiel. Primero, Dios es fiel. Por eso se cumplen. Dios es fiel. Si Él lo dijo, Él no cambia de parecer. Dios es fiel. Dios le había prometido a Abraham y a Sara, siendo viejos, un hijo. Y les cumplió la promesa, ¿verdad? Cumplió la promesa. También le había prometido a Abraham una descendencia numerosa. Y esa descendencia estaba para cumplirse. Estaba para cumplirse. Abraham tenía la confirmación de la fidelidad de Dios. Si ya le había cumplido con Isaac, su descendencia sería numerosa. Numerosa. Se afirmó en esa fe. Se afirmó en esa fe para recibir la descendencia numerosa. Dios cumple y promete y cumple lo que promete porque Él es fiel. Él es fiel. Ser fiel es de la naturaleza de Dios. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Debemos mantener la esperanza firme porque Dios es fiel. El que nos hizo la promesa es fiel. Podemos estar seguros que lo que el Señor nos ha prometido se va a cumplir, porque es una manifestación de la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios está bendecirnos y por eso lo promete. Es parte de su voluntad. Y además Dios tiene la capacidad para cumplirlo. Él es todopoderoso y no cambia. Él es fiel. Nosotros no cumplimos las promesas. Generalmente fallamos en eso. Y a veces pensamos que Dios es igual, pero Dios no es así. Dios no es como nosotros. Dios cumple lo que promete. Nosotros fallamos muchas veces las promesas porque no tenemos tampoco la capacidad, el poder para cumplirlas. Prometemos cosas que después no vamos a poder cumplir, pero Dios sí. Dios es todopoderoso. Dios no es como nosotros. Números 23:19.
Números 23, 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Una pregunta con respuesta obvia. Dios siempre cumple. Dios siempre lleva a cabo lo que promete. ¿Por qué? Porque no es como nosotros. Él tiene la capacidad, hace parte de su voluntad. Cuando Él lo manifiesta, da una promesa, es parte de su voluntad. Y tiene la capacidad para cumplirla. Y no cambia. Es fiel. Ahora, ¿puede que haya demoras? Sí. En llegar la promesa. Pero esas demoras no son culpa de Dios, son culpa nuestra. Es culpa nuestra si nosotros a veces demoramos o hacemos que se demore en llegar la promesa. Porque debemos estar preparados para recibirla. Pero aún así tenemos que marchar hacia el cumplimiento de la promesa. Puede que se esté demorando, pero se va a cumplir. Habacuc 2:3. Habacuc 2:3. Pues la visión, la promesa, se realizará en el tiempo señalado, en el tiempo de Dios. Marcha hacia su cumplimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Marchar. Dar pasos de fe, movernos en fe. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Sin falta vendrá. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo Jesús. Por eso decimos amén para la gloria de Dios. Podemos estar seguros que Dios promete y cumple porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Pero además, en segundo lugar, porque Dios nos capacita para recibir la promesa. Dios mismo nos prepara para recibir la promesa. Abraham tuvo que esperar varios años antes de recibir la promesa de Isaac, antes de que naciera Isaac. No porque Dios quisiera que se demorara, sino porque Abraham y Sara no estaban preparados para recibirla. No estaban preparados. Si somos estudiosos y vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que no estaban preparados. Quisieron tomar atajos, ayudarle a Dios. Y el Señor seguía preparándolos, seguía capacitándolos. Recordamos que en un momento Sara le dice, no, el Señor me hizo estéril, no hay nada que hacer, mejor con Agar. ¿Y Abraham qué hace? Le hace caso. Y nace Ismael. No estaban preparados y el Señor siempre sigue trabajando en nosotros, siempre nos va capacitando. Muchas veces no estamos preparados para recibir las promesas, las vamos a desperdiciar. O son tan grandes las promesas que nos van a aplastar. Entonces el Señor dice, no, Bernardo, espera. Sigamos trabajando, sigamos preparándote. Dios nos capacita, forma nuestro carácter para poder recibir las bendiciones, las promesas. Santiago 1, 2, 4. Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Las pruebas que Dios hace para nosotros son pruebas de fe. O mejor, lo que Dios prueba en nosotros es la fe. Que estemos seguros de que podemos depender completamente de Dios. Que vayamos madurando en nuestra fe. Que no nos pase como Abraham. Querer tomar atajos, querer ayudarle a Dios, quererlo hacerlo en nuestras fuerzas, sino confiados, si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Y a través de esas pruebas de nuestra fe, Él nos va
capacitando, porque dice que produce perseverancia. Es decir, perseveramos en nuestra fe, nos afirmamos en nuestra fe, le vamos creyendo más a Dios. Vamos a tener confianza y vamos a depender de Él. Y dice que así vamos a ser perfectos e íntegros sin que nos falte nada. Abraham tuvo que ser probado en su fe antes del nacimiento de Isaac. Tuvo que ser probado antes del cumplimiento de la promesa de la descendencia. Siempre el Señor prueba la fe, porque Dios quiere formar nuestro carácter para que estemos debidamente preparados, capacitados y podemos afirmar nuestra fe, estar seguros en Él. La promesa para Abraham y Sara se demoró, pero llegó cuando estuvieron absolutamente preparados. Veamos Romanos 4, 20, 21. Romanos 4, 20, 21. Ante la promesa de Dios, está hablando de Abraham, ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo. Se afirmó. Cuando el Señor vuelve y habla con él y le dice, vive en mi presencia, yo voy a cumplir. Abraham afirma su fe. Y ya no duda. Dice, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Cuándo? Cuando estuvo capacitado por Dios. Fueron años, sí. Pidámosle a Dios que en nosotros no sea tan largo el aprendizaje, la capacitación. Pero Dios quiere que estemos capacitados. Él mismo nos capacita para recibir la promesa. Y cuando estamos capacitados nos reafirmamos en la fe como hizo Abraham. Señor, tú lo prometiste, yo no dudo de eso. ¿Por qué? Porque yo sé que tú tienes el poder para cumplirlo. Me reafirmo en mi fe, porque Dios mismo me capacita. Podemos estar seguros de que Dios promete y cumple, porque Dios es fiel y porque Dios nos capacita. Dios mismo forma nuestro carácter. Es algo que nos debe llenar de alegría, que Dios trabaja en nosotros, que día a día nos va perfeccionando. Eso es una maravilla, por lo menos en mi caso yo le doy gracias todos los días por eso. Señor, necesito tu obra en mí. Qué bueno que Él esté trabajando en todos nosotros diariamente para reafirmar nuestra fe, para permitirnos madurar, para que estemos preparados para recibir las promesas. Dios es fiel y Dios nos capacita. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo Jesús. Por eso decimos amén, para la gloria de Dios. Pero además de que Dios es fiel, de que Dios nos capacita, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Abraham no dudó en ofrecer a Isaac. Digo, la promesa es dada a través de Isaac, pero si el Señor me dice, pues yo lo sacrifico. El Señor tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Yo confío en eso, dijo Abraham. Ya Abraham había experimentado el poder de Dios al concederle a Isaac. Siendo Abraham viejo, Sara también, además Sara estéril. Ya habían experimentado el poder de Dios con el nacimiento de Isaac. Ya Abraham y Sara sabían que Dios tenía el poder necesario para hacer lo que fuera. Si era necesario resucitar a Isaac, lo haría. Volvamos a leer Hebreos 11, 17, 19, que lo leímos al comienzo. Hebreos 11, 17, 19. Por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba.
fue puesto a prueba. Y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Prestemos atención. Abraham ya había afirmado su fe en Dios. Ya no tenía dudas. Ya había podido comprobar que Dios era todopoderoso. Les había dado a Isaac. Y el Señor vuelve a probar la fe de Abraham y le dice: sacrifícalo. Porque el Señor necesitaba eso, no. Sencillamente que Abraham pudiera darse cuenta de hasta dónde había madurado, hasta dónde Dios le había formado el carácter, hasta dónde Dios le había dado crecimiento. Y dice que él lo ofreció, a pesar de que sabía que la promesa de descendencia venía por Isaac. Y atención, consideraba a Abraham que Dios tiene poder. ¿Tiene qué? Poder. Dios es todopoderoso. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Es decir, Abraham pensó: si me toca matarlo, el Señor lo resucitará. Porque la descendencia es a través de Isaac. Tenía confianza en el poder de Dios. Sabía que Dios era todopoderoso. La fe de Abraham se había fortalecido porque Dios lo había capacitado. Abraham confiaba plenamente en el poder de Dios. Si Dios me dice que lo sacrifique, yo lo sacrifico. El Señor tiene el poder para hacer lo que Él quiera con Isaac, pero la bendición de la descendencia viene a través de Isaac porque Dios lo dijo. Lo que Dios nos haya dicho, lo debemos esperar, porque las promesas todas son sí en Cristo Jesús. Por eso decimos amén para la gloria de Dios. No importa que nos parezca imposible para nosotros, porque para Dios no es imposible. Dios es todopoderoso. Jeremías 32:27. Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Palabra de Dios. Voy a volverlo a leer. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Qué le respondemos? No. Para ti nada es imposible. Él es el Dios todopoderoso. Nada es imposible para Él. Además, Él es el Dios creador. Él puede crear de la nada lo que Él quiera, con su palabra. Él es todopoderoso, Él es el Dios creador. Por eso Él puede llamar las cosas que no son como si fueran, porque las puede crear. Las puede crear. Dios es todopoderoso, puede hacer mucho más de lo que nosotros podamos pensar. Puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podamos imaginar. Puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podamos pedir. No tenemos el conocimiento suficiente para comprender el poder inmenso de Dios y lo que Él puede hacer en favor nuestro. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Dios promete y cumple. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Alabarlo, bendecirlo, darle la honra, darle la gloria, saber que todo viene de manos de Él, que Él es nuestro proveedor, que toda buena dádiva y toda perfecta bendición vienen de Él. Efesios 3, 20, 21. Efesios 3, 20, 21. Al que puede hacer muchísimo más. ¿Quién es Él? Dios.
a Dios, podríamos decir, que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. El poder de Dios es el que obra en nosotros para hacer que muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir. Y atención, a Él sea la gloria. ¿La gloria es para quién? Para Dios. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es todopoderoso y ese poder de Dios obra a través nuestro. Y Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Para Él nada es imposible. Él es el Dios creador. Entonces podemos estar seguros de que Dios promete y cumple porque Dios es fiel, porque Dios nos capacita y porque Dios es todopoderoso. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que Dios ha sido lo suficientemente claro con nosotros hoy, como siempre. Él, a través de su palabra, que es clara, precisa, nos enseña de la misma forma. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a usar versículos que tomé de la Biblia para la prédica y los organizo en forma de carta, porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces escuchémosla hoy como es, la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Si podemos convertirla en devocional para esta semana sería muy bueno, porque podemos repasar lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Compartámosla con otras personas que estoy seguro que como nosotros necesitan oír del amor de Dios. Y pongámoslo en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela el cumplimiento de mis promesas. Todas las promesas que yo te he hecho son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondes amén para la gloria mía. Yo no soy un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumplo lo que prometo ni llevo a cabo lo que digo? Considérate muy dichoso cuando tengas que enfrentarte con diversas pruebas, pues ya sabes que la prueba de tu fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que seas perfecto e íntegro sin que te falte nada. Yo puedo hacer muchísimo más que todo lo que puedes imaginar o pedir. No por ti, sino por el poder que obra eficazmente en ti. Glorifica mi nombre en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Quien te ama, Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué hermosa palabra nos diste hoy, bendito Dios. Y Señor, gracias porque tu palabra, además de hermosa, es cuestionante. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permite darnos cuenta en dónde estamos, en nuestra relación contigo. Y Señor, siempre que te escuchamos, tenemos que doblegar nuestro corazón, colocarlo de rodillas y decirte perdónanos. Perdónanos porque nos hemos dado cuenta que todavía nos falta mucho, bendito Dios. Pero Señor, gracias porque sabemos que tú empezaste la obra en nosotros y que tú la vas perfeccionando día a día, como lo hiciste hoy, Señor, enseñándonos con amor, con paciencia, mostrándonos, bendito Dios, que todo lo que tú dices es verdad y que todo lo que tú prometes se cumple. Porque tú eres fiel, bendito Dios, porque tú nos capacitas, nos das
la capacidad para recibir las promesas, nos das el carácter firme para creer en ti, Señor. Y porque tú eres el Creador, tú eres el Todopoderoso, bendito Dios. Señor, danos sabiduría para que esa palabra que tú nos has enseñado hoy obre en nuestra mente, en nuestro corazón, y la pongamos en práctica a partir de ahora mismo, Señor. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, Señor. Estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros, gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por toda la humanidad. Dejaste el cielo para venir a la tierra, nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, Señor, por amor a nosotros, decidiste cargar con toda nuestra maldad e ir a la cruz y allí morir por nuestros pecados, salvándonos de la muerte eterna, dándonos vida eterna y trasladándonos a nosotros toda tu justicia, toda tu santidad. Todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que han escuchado hablar a Dios hoy por primera vez y sintieron algo muy especial en su corazón, porque cada que Dios habla conmueve nuestro ser interior. El Señor dice que Él está a la puerta y llama, que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con Él. Es decir, Dios entra a la vida del creyente y comienza la obra santificadora, que consiste en darnos el carácter de Cristo. Dios quiere que nosotros nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo. Es una obra que dura toda la vida, pero que nos trae beneficios diariamente, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, menos impacientes, menos iracundos. Y eso beneficia toda nuestra vida. Entonces debemos abrirle la vida al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Con una declaración de fe que salga de lo profundo de nuestro corazón, es decir, con convicción, que declaremos, confesemos que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados y resucitado. Eso es lo que tenemos que declarar con fe. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévanla a la mente, pásenla al corazón, créanla en su corazón y si pueden hablar, repítanla. Y así le habrán abierto su vida al Señor. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para quienes hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón, es la decisión más sabia y más importante que han tomado en toda su vida. Porque a partir de ahora no están solos. El Dios eterno, el creador del universo, el dueño de todo, habita en ustedes. Los acompañará siempre. Nos gustaría, si ustedes desean hacerlo, que nos cuenten que hicieron su declaración de fe por primera vez, escribiéndonos al correo o al WhatsApp que aparecen en pantalla.
Y si tienen alguna pregunta adicional, la pueden formular por esos dos canales y estaremos dispuestos a darles una pronta respuesta. Muy bien, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que tenemos diferentes canales para poderlo hacer. De manera virtual, ingresando a la página de la iglesia, www.vidasproductivas.org, y en el botón de diezmos vamos a ser remitidos a un PSE donde podemos depositar los diezmos y las ofrendas. Si preferimos, también en la página vamos a encontrar el nombre del banco, el número de la cuenta de la iglesia, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco, o inscribir esos datos de la iglesia en nuestras cuentas para hacer transferencia. Si tienen alguna dificultad, por favor no duden en consultarnos a través del WhatsApp o del correo electrónico. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, te damos infinitas gracias por poder honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado, y un 90% bendecido y protegido de acuerdo con tu propia palabra, porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también nos daremos cuenta que tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, seas tú mismo derribándolo ahora de nosotros, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al inicio de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la celebración de la Cena del Señor. Acostumbramos a hacerlo domingo a domingo por la importancia que la cena tiene para el creyente. Fue instituida por el propio Señor Jesús en lo que conocemos como la última cena, y la dejó con el propósito de que nos acordemos de Él y de la obra redentora que Él hizo por nosotros. Eso es lo que recordamos. Recordamos al Señor Jesús y su obra. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que Él ya pagó por nuestra maldad, por nuestros pecados, pues no es bueno que lo hagamos estando en desacuerdo con Él. Entonces es el momento de reflexionar si hay algo en nuestra vida que es pecado, para ir en este momento a Él y decirle: Señor, vengo a ponerme de acuerdo contigo, vengo a confesar mi pecado. He pecado contra ti en esto, perdóname. Y el Señor es fiel y justo y nos perdona. Y ya estaríamos listos para poder tomar la cena. Ahora voy a leer en la Biblia, en la palabra de Dios, para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad lo hizo? Está en 1 Corintios capítulo 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias por este recordatorio que nos dejaste de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén y amén. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia, como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración, pediremos una unción especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros de manera particular y oraremos por sanidad. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, nos has permitido congregarnos para alabarte, para bendecirte, Señor, para honrar tu nombre, para escucharte, Señor, y ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú marchas delante nuestro, abriendo camino, limpiando el sendero, para que no tropecemos. Y también te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo, Señor, para pedirte una unción especial de tu Espíritu, un toque especial tuyo para cada uno de nosotros. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, tú habitas en nosotros, nos acompañas siempre, somos tu templo. Pero además de templo queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas. Por eso es que te pedimos un toque especial tuyo, una unción especial. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye en cada uno de nosotros, bendito Dios. Llénanos de ti, bendito Señor. Fluye, Señor, fluye en cada uno de nosotros. Llénanos, bendito Dios. Y Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, Señor. Que tú eres el Dios sanador. Que a la cruz llevaste toda dolencia, toda enfermedad. Que por tus llagas fuimos todos curados. Queremos aprovechar ese conocimiento, Señor, para unirnos como hermanos en la fe y pedirte, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros en fe declaramos que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.